Y en Radio Torre Pacheco, como cada miércoles, comienza El Mirador con Miguel Galindo, que hoy nos va a leer un artículo que vamos a recordarles en este momento. Pero antes, pues doy la bienvenida a Miguel Galindo, que ya está aquí en Radio Torre Pacheco. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos, por supuesto. Aquí estamos. Y el título de hoy, Nazi Muerte, Ujú. que yo cuando lo leí la semana pasada no es que lo entendiera, pero me chocó, ¿no? Esa mezcla que habías hecho, dos palabras en una. Dos palabras en una, pero es que resulta que es el mismo concepto. Y ahora lo sabremos por qué. Bueno, ¿Mm? pues de acuerdo. Muy bien, pues es que en 1955, cuando Albert Einstein, un mes antes de morir precisamente, escribió una carta de pésame a la familia de su amigo Michel Besson, recién fallecido, y en la que expresaba el siguiente párrafo. La muerte no significa nada. Para nosotros, que creemos en la física, la separación entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque persistente. Eso dejó escrito Einstein. La lógica que desprende desde el punto de vista de la relatividad, de que pasado, presente y futuro es una ilusión, un espejismo, parece chocar de lleno con nuestro sentido común, o lo que entendemos por sentido común, puesto que ese sentido común no deja de ser una especie de atajo intelectual que consideramos de utilidad para movernos por el mundo, pero que en realidad resulta engañoso a la hora de examinar la esencia de las cosas. Hace tiempo, por ejemplo, suponer que la Tierra era plana, aunque aún haya gente que lo crea, en su época bien pudo ser una aproximación para entender la vida cotidiana, pero una muy mala asunción para entender la verdadera realidad de nuestro planeta y su relación con nuestra galaxia y, por extensión, con el universo entero. Exactamente igual nos pasa hoy acerca del transcurso del tiempo, que nos puede valer a escala humana, pero no se sostiene en el momento de analizar su verdadera naturaleza, cuya realidad es mucho más rica, completa y fascinante. Resulta muy curioso que Einstein, en vez de decir los que creemos en Dios, y él era profundamente creyente, soltara lo de los que creemos en la física. Con eso quería señalar su creencia científica en lo medible y mensurable, en lo palpable, sobre lo que tan solo era un dogma de fe de las religiones. Algo mucho más concreto que una simple creencia. Recordemos su frase más famosa. Dios no juega a los dados. Él era físico, era científico y era creyente. Y tenía que manejarlo todo. Si científicamente es demostrable que la sensación tiempo en pasado, presente y futuro no existe en la realidad, sino como él afirma, vivimos un presente continuum, se está diciendo que vivimos una eternidad más que en una eternidad. De ahí la no existencia de la nuestra, solo hay un paso. Cuando hablamos del transcurso de ese tiempo entre ambos extremos, parte de la confusión surge de que ese concepto encierra muchos significados distintos.
muchas ideas diferentes, según nuestra formación y creencias. Pero Einstein aboga por dejarlo todo de lado y centrarnos en lo que la ciencia afirma al respecto. Y esa ciencia lo que demuestra es concluyente. En resumido, el tiempo, entendido como una coordenada imprescindible para describir el mundo, y la vida puede no ser una ilusión, pero es la manera, la forma en que lo percibimos. Eso sí que lo es. Dice un adelantado científico cuántico español, Alberto Casas, que el avance del tiempo que sentimos, y con frecuencia odiamos, es probablemente una ilusión, tal vez la mayor alucinación colectiva de toda la humanidad. Es muy fuerte, lo que afirma. Y pone el ejemplo de que estamos sentados en un tren de espaldas a la máquina y que solo vemos el paisaje ya viajado, pero del que ignoramos el paisaje aún por viajar. Vamos como si fuéramos marcha atrás. Pero que es tan irreal como el uno como el otro, si tomamos lo visible, o sea, pasado, y lo aún no visible, que es el futuro, lo que no vemos. Y sin embargo, desde fuera del tren, todo está ahí, estático, todo está en presente, no está en pasado ni está en futuro. No me digan ustedes que esa exposición carece de lógica. Incluso especularmente tiene todo el sentido del mundo. Por eso que independientemente de nuestras fes y creencias, de nuestros credos, en definitiva, la física nos ha revelado muchos aspectos fascinantes sobre la naturaleza de ese tiempo. Pero existe una cosa segura, no es lo que parece, aunque aún ignoramos lo que es en su más profunda esencia, que no ausencia. Pero no nos apartemos del sentido con el que el padre de la teoría de la relatividad lo escribió, el del consuelo. Quiso decir a los deudos de su amigo, desde su convicción científica, que la muerte no existe. Por lo menos no existe como nosotros creemos que existe. Lo que pasa con este asunto es que la religión, si bien reconoce una especie de vida eterna vinculada a la figura de Cristo, no quiere perder el concepto de muerte para tampoco perder el de resurrección. Y esta es precisamente la cuestión. Sin embargo, y lo dice la ciencia, si no existe la muerte, no tiene existencia tampoco la resurrección. Y eso la obligaría a plantearse historias que no quiere afrontar. O mejor dicho, no quiere confrontar. Como última concesión, para nacer a una realidad hay que morir a otra, y viceversa. Pero eso supondría travestir la idea de una existencia continua, que es lo que promulga la ciencia. Y eso dentro de un estado evolutivo en una igual de continua progresión, aunque aparentemente pueda parecernos que no es enteramente así. Y eso es porque en el ser humano se dan cita dos aparentes opuestos, la materia y la energía, aun siendo en origen lo mismo. En forma de masa e inteligencia espiritualizada es una forma de decirlo. La primera obedece
al principio universal de la entropía y sigue el curso de aparente desaparición para su transformación. Y la segunda también sigue su curso en su campo de energía inteligente, o por lo menos intelectual. Y es a esa virtual separación temporal a lo que llamamos muerte, sin llegar a serlo realmente. Y entonces, llegados a este punto, solemos preguntarnos que por qué este lío, a qué este follón de no tenerlo claro desde un principio. Y quizás se deba a que tenemos conciencia de nosotros mismos, pero no tenemos conciencia de lo que en verdad somos. Y no somos conscientes de esa verdad cósmica, del engranaje global del que formamos parte, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Por eso que nuestro sabio amigo consolaba con la certeza de su ciencia, que era su mejor conciencia, independientemente de la creencia. Yo me limito a exponerlo aquí en la confianza, que viene de fe, con fe, de ahí de confianza, de que pueda servirles de algo a algunos de aquellos que me lean. Bueno, pues nazi muerte, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Y ahora, pues los comentarios que han llegado a raíz de este artículo. El primero es de María y dice así: la frase que citas de Einstein es impresionante. Sin embargo, los medios se encargan de que sea conocido por otras cosas más prosaicas, aunque importantes, que por estas afirmaciones que son igual de trascendentes. No lo entiendo. ¿Me lo puedes repetir, por favor, que estaba en otra cosa? Estabas en otra cosa, sí. La frase que citas de Einstein es impresionante. Sin embargo, los medios que se encargan de que sea conocido por otras cosas más prosaicas, aunque importantes, que por estas afirmaciones que son igual de trascendentes. No lo entiendo. ¿No lo entiendes? Es que no te pillo un detalle. Y perdóname, pero no acabo de pillártelo. Einstein lo que quiso decir en ese momento, desde su punto de vista científico, él era un creyente a base de bien, pero él prefirió dejar su fe fuera, porque al fin y al cabo se basa en un dogma, y prefirió utilizar la ciencia, que era lo que él conocía. Y precisamente lo que puso en bandeja a esta familia es que quiso consolarlos con que la muerte no existe. Aunque lo diga la religión, la muerte no existe. Y entonces lo explicó, pues como él lo sabía, a través de la ciencia. Pero es que hay un concepto que creo que es en el que tú quieres basarte, y es que aunque la religión por un lado parece no reconocer que la muerte no existe, por otro lado sí reconoce la vida eterna. Y eso parece un contrasentido. Pero eso es porque está mercadeando, y me perdonen que lo diga así, está mercadeando con la resurrección. Si la muerte no existe, la resurrección tampoco. Eso es lógico. Y si no, pues que me lo expliquen, porque yo tampoco lo entiendo. Vamos a leer el comentario de Mondovilio. Ten en cuenta, amigo mío, que Albert Einstein sabía lo que se decía. La teoría de la relatividad tiene una parte que se basa en el espacio-tiempo y la vida y la muerte tiene mucho que ver con ello. Sí, tiene que ver mucho con ello, pero
Platón ya decía que todo lo que tiene principio tiene que tener fin. ¿Mm? Entonces, ¿la vida humana tiene principio? Sí. Luego tiene que tener fin, sí. Entonces, ¿te estás contradiciendo? No, porque estamos hablando de la vida humana, pero no estamos hablando de la existencia humana. Y es que son dos cosas distintas. Si hablamos de la existencia humana, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, no existe la muerte. ¿Mm? Comentario de Monse. Lo veo un tema muy interesante, sin embargo, confieso que tendré que esperar a poder tratarlo con Mondo, pues voy a decir una tontería. Me parece tan claro que me cuesta trabajo entenderlo. Sí, no, es que algunas veces ocurre, y muchas veces nos liamos nosotros también, yo el primero, por intentar dar a entender algo, cuando diciéndolo de una manera llana se entendería mejor, pero es que entonces no se cree en lo que está diciendo uno. ¿Por qué? Porque tan sencillo no puede ser. Nosotros no somos tan tontos, pero es que sí somos tontos. Exigimos de alguna manera que se nos complique la cosa para darle visos de realidad. Pero la muerte simplemente no existe. Porque desde el Big Bang acá, secuencialmente lo que se hace es renovar la materia a través de la energía. Y nosotros participamos de las dos cosas. Somos energía y somos materia. Por lo tanto, podemos renovarnos, nos renovamos a nivel espiritual y material. Pero, como decía Einstein, en un presente continuum. Comentario de Luis. Bueno, el ejemplo que pones sobre los terraplanistas no solo aún está ahí, sino que van a más. En Norteamérica se están incluso infiltrando en determinados centros de estudios mayores y son fanáticos y fundamentalistas. Sí, los terraplanistas todavía existen. Que dicen que todos estos fundamentalistas, el otro día salió Trump, se montó un número con todos los gurús estos imponiéndole la mano, todos esos son terraplanistas. Todos esos creen no en el Evangelio, creen en la antigua escritura, antes del Evangelio. ¿Estamos? Creen más en Jehová que en Dios. Y claro, pues esta gente son fundamentalistas, son fundamentalistas. La propia Iglesia, que ya es decir, es avanzada con respecto a ellos, fíjate. Siguiente comentarios de Mercé. Ella, ya sabes, me decía que la teoría de la relatividad debería enseñarse a través del catecismo. Fíjate si era avanzada para su época. Sin embargo, mucho me temo que aún no hemos sabido o no hemos querido abordar sus enseñanzas desde esa dimensión. Pues no hemos querido porque vivíamos entonces en aquella época en un nacionalcatolicismo. Ahora decimos que es democracia, porque han cambiado ciertas fórmulas y ciertas maneras. Pero se nos sigue tratando como nacionalcatólicos. Tenemos una conferencia episcopal española que todavía quiere machacarnos a través de un bautismo que solamente es un rito. Y un rito, pues, es lo que es. Todos sabemos lo que son los rituales. Por lo tanto, pues claro, entonces era mucho más que ahora. Ahora aparentemente es menos, pero seguimos teniendo los mismos valores, yo diría desvalores. Otro comentario es de Marcelo. Es cierto lo que dices, lo que no se comenta es que Einstein era profundamente religioso. Lo que pasa es que conforme se inmiscuía en la ciencia, menos creía en los dogmas católicos, pero sus convenciones eran profundamente cristianas. Sí, efectivamente, eso es cierto. Vamos, yo lo que he leído sobre
la vida de Einstein. Einstein era un gran creyente. Lo que pasa es que, como era también un gran investigador y un gran científico, se dio cuenta de que la ciencia apoyaba lo auténtico de la religión, pero también denunciaba todo lo falso de la religión. Y claro, él, como ambas cosas, como creyente y como científico, pues tuvo que lidiar con ambas cuestiones. Y él lo sabía muy bien, lo sabía mejor que nadie. Conocemos ahora el comentario de Josefa. Este presente continuum al que se refería Einstein no era otra cosa que la eternidad, pero visto desde un tiempo sin tiempo. Esto es difícil de entender, pero los que estamos familiarizados con la física no nos es tan complicado. Y en ese estado no existe la muerte. En ese estado no existe la muerte. Todo va con la noción del tiempo. El tiempo está muy relacionado con la muerte, porque se apoya en un pasado, en un principio y en un futuro, que en un final. Pero eso en la física se ha demostrado que es falso. Y lo que es falso en la física es falso en todo lo demás. Pongo un ejemplo. Mi presente ahora mismo es esta habitación y a ti que te estoy viendo a través del cristal, y si vuelvo la cabeza a Pepe, que lo veo por el otro registro. Este es mi presente. Pero si yo ahora mismo pudiera salir de mi cáscara humana, o simplemente montarme en un autogiro y elevarme 100 metros, mi presente sería medio pueblo. Y si me elevo más, mi presente sería lo que para mi yo de ahora es el futuro, que es en mi casa, en la peña. Todo está en la teoría de espacio-tiempo que desarrolló el propio Einstein. Comentario de Andrés. El ejemplo que tomas de Alberto Casas puede valer. No es la misma sensación viajar de espaldas a la máquina del tren que de cara a la misma. El cómo nos aparece el paisaje es distinto y por lo tanto el sentimiento también nos puede variar. Pero el hecho en sí mismo no cambia. Todo es según lo percibimos. Por supuesto. Nosotros nos ponemos mirando al norte. A lo mismo al norte que al sur, que al este o al oeste. Donde nos pongamos a mirar. Y entonces siempre asociamos, no sé por qué, siempre asociamos lo que está enfrente nuestro con el futuro, lo que está en la espalda con el pasado. ¿Es correcto? Sí. ¿Y por qué tiene que ser así? Si nosotros giráramos 180 grados, pensaríamos al revés. Sin embargo, la situación es la misma. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros nos basamos por el sentido de orientación, y eso es falso. De hecho, andes para donde andes, siempre en línea recta, al final llegas al punto de donde has salido. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un planeta, el planeta es redondo. Y entonces lo que dice Einstein es que el tiempo también es curvo. Y entonces en lugar de ir en línea recta, caminamos en sentido circular. Y nuestro futuro no es el presente, sino nuestro pasado, de dónde salimos. Estoy hablando de física, ¿eh? Ya me no estoy hablando de no sé, de historia sagrada, ni de... No. Estoy hablando de física. Mira, vamos con el siguiente comentario, que aquí te formulan una pregunta bastante interesante. Lo firma Eloísa. Te voy a hacer una pregunta que quizá te resulte molesta. Si no quieres, no estás obligado a contestar. ¿Para ti qué significa resucitar? ¿Un nuevo cuerpo o un nuevo pensamiento? ¿Un nuevo pensamiento? O sea, vamos a ver, para Jesucristo, la resurrección era un hombre nuevo. Pero no un hombre nuevo
con nuevos brazos, nuevas piernas, nuevo cuerpo, nuevo, más feo, más guapo. Vamos a ver. No, sino un nuevo ser, un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender las cosas. En eso también San Juan Bautista bautizaba, para ser un nuevo ser. Por eso cuando dicen que llegó Jesucristo para ser bautizado, pues su primo Juan le dijo, pero si yo a ti no te tengo que bautizar, si tú ya eres el hombre nuevo, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Todo tiene su lógica. O sea, la resurrección para Cristo es un ser nuevo, pero no una materia que se va a descomponer en unos principios elementales de la naturaleza. No, en transformarse en un nuevo ser. Para mí eso es la resurrección, y Jesucristo lo que predicaba era esa resurrección. Bueno, pues queda contestada la pregunta de Eloisa y Daniel comenta esto. Me ha quedado algo muy claro de todo tu artículo, el hecho de que si no existe la muerte tampoco existe la resurrección. Claro. Como tú dices, ¿de qué vas a resucitar si no mueres? Sin embargo, se muere y se resucita, pues existe una máxima inapelable. Todo lo que tiene principio, igual, tiene un fin. Claro. Pero la materia tiene un principio y tiene un fin. Pero tampoco es cierto. Tiene un principio y tiene un fin como materia, pero sigue existiendo como energía. Por lo tanto, lo que cambia es la forma, pero el fondo no cambia. Comentario de Anita. Tú mismo citas mucho en tus artículos la palabra evolución desde el punto de vista moral y Einstein desde el punto de vista científico. También lo cita mucho. ¿Acaso no es lo mismo? Es lo mismo, es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. O sea, la materia tiene un principio y un final, porque viene de la energía y se transforma en energía. Y entonces, ¿para qué eso? Pues para adquirir experiencia. Y adquirir experiencia en el hombre viejo, entre comillas, es para poder dar nacimiento al hombre nuevo a través del conocimiento. Y eso fue lo que predicó Jesucristo. Lo demás son mandangas chinas. Y vamos a leer el último comentario y es de Sixto. Soy del grupo de profesores del Instituto Madrileño, ya sabes. Saludos. Por si te sirve de algo, el de esta semana hemos querido llevarlo a seminarios y mientras el Departamento de Ciencias nos ha dicho que adelante, el de religión nos lo ha vetado. Me dicen mis compañeros que te lo hagas saber, por si te sirve para hacer algún comentario en tus programas. Pues no, dicho queda. Oye, pues hacerlo como ciencia, a través de Einstein. Hacerlo como ciencia y luego, pues, si queréis colar algo de lo otro, pues lo coláis. Pero si lo hacéis como tema religioso, os van a decir que no. Os van a decir que no, seguro. Sí. Bueno. En fin, lo que vosotros veáis. Ahí están los comentarios del artículo Nazi Muerte que hemos conocido hoy miércoles 11 de marzo. Para el siguiente programa, que será el miércoles 25 de marzo, ya lo adelanto, no es para la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, el título, y además yo creo que lo has sacado incluso ya, como decíamos aquí, a casi cohecho, el perdón de los pecados. Fíjate, este es el título que nos leerás. Pero que no tiene nada que ver con la Semana Santa. Ya, pero pues también podíamos pensarlo. Pero no tiene por qué. La Semana Santa es vestirse y sacar el santo a la calle. No tiene nada que ver. Yo creo que el pecado es precisamente hacer lo que se hace sin conocer lo que se hace. Bueno, pues pero bueno. Lo descubriremos el 25, el contenido exacto. Exactamente. Eso es a petición de, ya lo diré. Sí. Eso es por una petición muy concreta. Bien. Sí. Pues Miguel, como siempre, agradecerte que estés aquí en Radio Torre Pacheco. Aquí estamos. Y hasta dentro de 2 semanas. Pues hasta dentro de un par de semanas.